Ah, mis queridos corazones. ¿Les pareció corta? Tienen razón. Es que hay historias que se niegan a ser contenidas, que se desbordan como un río crecido, llevando consigo cada detalle, cada suspiro, cada lágrima. Siéntense, tomen un segundo café, porque doña Teresa va a profundizar en cada pliegue de esta historia, con la calma y la extensión que la memoria merece. Hoy vamos a vivir cada párrafo con más intensidad. La vida, mis niños, es una tela bordada con hilos de oro y de luto. Uno cree que está tejiendo una simple manta de picnic, pero de repente, la urdimbre se convierte en un tapiz complejo, lleno de simbolismos y de giros inesperados. Mi giro, el más brutal y definitorio de mi existencia, llegó una mañana de abril, con la brisa helada colándose por las rendijas de mi vieja ventana, trayendo consigo el inconfundible y opresivo olor a tierra mojada después de una tormenta nocturna. Eran exactamente las 7:20, marcados con una precisión casi cruel por el reloj de pared que me regaló mi esposo en nuestro 20º aniversario, un martes cualquiera que prometía ser tan monótono como el anterior. Yo, con mi delantal de flores que ya tenía más parches que historia, estaba absorta doblando las sábanas de lino que tanto me gustaba usar, sintiendo la suavidad entre mis dedos. Una pequeña rutina de paz. El sol apenas se atrevía a asomar, lanzando destellos de un gris metálico que se reflejaban en las baldosas blancas de la cocina, esas que yo misma lijé y pulí con tanto amor, soñando con las mañanas tranquilas de mi vejez. En ese preciso, exacto momento de silencio y paz doméstica, el estridente y maleducado timbre del teléfono me sacó de mi ensimismamiento, un sonido que, en retrospectiva, me pareció el gong de una tragedia. Un número que mi agenda no reconocía destellaba en la pantalla, una secuencia fría y anónima que me hizo dudar un instante. Generalmente ignoro esas llamadas, pero algo, mis amores, una intuición oscura y visceral, una especie de nudo frío que se me formó instantáneamente justo en la boca del estómago, me obligó a deslizar el dedo y llevarme el aparato a la oreja, casi como si estuviera atendiendo un llamado del destino. ¿Podría hablar con la señora Teresa Méndez de Guzmán?, inquirió una voz que yo noté profesional, pero al mismo tiempo extrañamente rota, una voz joven que no lograba ocultar un temblor. Soy la enfermera del Hospital Central. Mi nombre es Lucía. Necesito informarle de un accidente grave. Es sobre su hija Laura y su esposo Ricardo. Están siendo trasladados a emergencias. El mundo, en ese segundo, no solo se detuvo, sino que se hizo añicos, como un vaso de cristal cayendo sobre el pavimento. Sentí como el aire, ese elemento vital, se rehusaba a entrar a mis pulmones, y las sábanas de lino tan suaves y perfumadas cayeron de mis manos al suelo de la cocina con un silencio sepulcral, un silencio mucho más aterrador que cualquier grito. Solo recuerdo el vacío ensordecedor de mi propia casa y el eco implacable de esas palabras. Accidente grave, rebotando en las paredes de mi alma. Mi Laura, mi Lau. La que tenía esa risa musical que llenaba cada rincón, la que, con una sinceridad casi infantil, siempre me decía: «Mamá, si tú estás, yo soy fuerte». Y Ricardo, mi yerno, un hombre de hombros anchos y mirada franca, con esa barba un poco descuidada que a Laura tanto le gustaba. La enfermera Lucía siguió hablando, con un tono protocolario que intentaba disfrazar la gravedad, pero que para mí sonaba a martillazos en el alma, a tierra cayendo sobre un ataúd. Me dio los detalles, fríos y geométricos, que la memoria se empeña en no borrar. Una colisión frontal a alta velocidad en la carretera panamericana, cerca del peaje. Ella se había ido, Ricardo también. En un abrir y cerrar de ojos, la vida se había extinguido. Así es la existencia, mis cielos, caprichosa, fugaz y a veces tremendamente cruel. Me quedé allí, de pie en la cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja, sintiendo como mis rodillas, ya no tan firmes con los años, empezaban a temblar, a ceder. El dolor era un puñal helado que se hundía lentamente en mi pecho, robándome toda capacidad de reacción. Pero la historia, mis amores, no podía terminar ahí. No podía dejarme caer en el abismo de mi propia tristeza. La voz de la enfermera, que había creído desvanecida, regresó con una pregunta práctica, pero que me trajo de golpe a la realidad más cruda. Me obligó a levantar la cabeza, a buscar el punto de apoyo en medio del maremoto. «Doña Teresa», insistió con un matiz de urgencia.
¿Quién va a asumir la custodia y la responsabilidad de los menores? ¿Los abuelos paternos están disponibles? Ah, mis nietos, mis dos tesoros, la encarnación perfecta de Laura y Ricardo. La pequeña Sofía, de apenas 4 años, con su pelo rubio y rizado, y Daniel de 8 tan serio, con esas gafas de montura azul que le daban un aire de pequeño profesor. Ellos eran la vida, eran la continuidad, y en ese instante estaban completamente solos. Me limpié una lágrima testaruda con el dorso de mi mano y sentí que una energía desconocida, una fuerza ancestral que solo el amor de madre puede despertar, recorría mi cuerpo. Mi respuesta a mis cielos fue un reflejo, un juramento que resonó en el silencio de mi casa. No hubo dudas, no hubo vacilación. Yo me hago cargo de mis nietos, dije con la voz más firme y resuelta que logré encontrar, aunque por dentro sentía que mi alma se desgarraba en 1000 pedazos. Era mi deber sagrado, mi última misión de vida, mi promesa eterna a la memoria de mi Laura. Esa misma tarde, envuelta en un abrigo de paño que me quedaba grande, fui a la casa de ellos. Esa casita con un jardín pequeño donde se habían oído tantas risas. El aire olía a vacío, a perfume a medio usar, a una vida que había sido violentamente interrumpida. No pude, mis amores, no pude forzarme a entrar en el dormitorio principal. El respeto al dolor ajeno, aunque sea el dolor de mi propia hija, me detuvo en el umbral. Pero tenía que ser la roca, tenía que ser fuerte por Sofía y Daniel. Los encontré en el sofá de la sala, bajo una manta, abrazados en un silencio que era más ruidoso que cualquier llanto. Sofía, aferrada a un conejito de peluche, con su vestido de florecitas ya arrugado. Daniel, con su libro de dinosaurios sobre las rodillas, tratando de leer, pero con los ojos hinchados y rojos por el llanto reciente. «Abuela», susurró Daniel, y la fragilidad de su voz de niño me partió el corazón en dos, como si fuera una galleta seca. Me senté con ellos, los abracé a los dos con todas mis fuerzas y les prometí, en un susurro apenas audible que era más una oración, que a partir de ese momento yo sería su refugio, su ancla, su pedacito de cielo seguro en medio de la tormenta. El primer año se sintió como una tormenta de nieve que no daba tregua. La casa se llenó de un silencio incómodo, de papeleo interminable y de decisiones dolorosas. Había que vender la casa de Laura y Ricardo, deshacerse de sus pertenencias, inscribir a los niños en la escuela de mi barrio. Y lo más importante, había que coser, con hilos de ternura y paciencia, los pedazos rotos de esos dos corazoncitos. Yo, que ya gozaba de mi pequeña pensión de viudez, una pensión justa pero modesta, y mis ahorros de años, tuve que convertirme en malabarista. Los gastos se multiplicaron con una velocidad alarmante. Los uniformes, los libros, las clases de apoyo de Daniel, las terapias de Sofía, la comida. Dios mío, cómo crecen y cómo devoran la despensa estos pequeños. Recuerdo con dolor una noche, después de arroparlos y contarles un cuento hasta que se durmieron. Estaba sentada sola en la oscuridad de mi sala, sintiendo un agotamiento que me llegaba hasta los huesos, el dolor sordo en mi espalda baja. Miré las fotografías de mi juventud, de mis viajes planeados, de los sueños que mi esposo y yo habíamos pospuesto para cuando estemos jubilados. Pero mis sueños, mis pequeños caprichos, todo eso, ahora tenía un propósito mucho más noble, mucho más urgente. La decisión, mis amores, fue la más difícil de mi vida adulta. La pensé durante días, dando vueltas por la casa, sin conciliar el sueño. Tenía que asegurarles un futuro, una base financiera firme, una educación que sus padres habían deseado con todo su corazón. Y así, con la firmeza de una roca y el corazón encogido por la nostalgia, decidí vender mi apartamento, mi hogar de toda la vida, ese que mi esposo y yo construimos con sudor y lágrimas, ladrillo a ladrillo. Era modesto, sí, pero era mi refugio, mi identidad. Lo vendí todo, mis pocos muebles buenos, el juego de comedor que heredé de mi madre, las pocas joyas de Laura que guardaba celosamente. Transformé mi pasado en un capital, en un fondo fiduciario para mis nietos. No quería que les faltara nada, pero sobre todo quería que la educación, ese faro que ilumina el camino, fuera su herencia más preciada. Nos mudamos a una casita alquilada en un barrio más humilde, más cerca de la escuela. Era pequeña, sí,
pero tenía una ventana grande por donde entraba el sol de la mañana, un sol que siempre me pareció un símbolo de esperanza. Daniel y Sofía eran, literalmente, mi motor. Verlos reír a carcajadas, ver a Daniel absorber conocimientos en sus libros y a Sofía bailando descalza por la sala con esa gracia que heredó de su madre, me inyectaba una energía que desafiaba mis años y mi cansancio. Era una rutina de amor silencioso. Los años pasaron volando, como las páginas de un calendario que se arrancan con prisa. La adolescencia de Daniel fue, como la de cualquier joven, un torbellino, con sus guitarras ruidosas, sus desaires y sus primeras decepciones amorosas. Yo siempre allí, como el tronco firme de un árbol, paciente, escuchando sin juzgar, ofreciendo mi hombro. Sofía, en cambio, era más unida a mí, más reflexiva. Pasábamos horas en la cocina, horneando ese pastel de manzana que a Ricardo le encantaba, hablando de sus sueños, sus miedos a la universidad. Ella era mi confidente y yo, la suya. La vida se convirtió en una hermosa y predecible rutina de sacrificios diarios y recompensas silenciosas. A veces mis amigas, esas señoras de mi edad que ya estaban disfrutando de cruceros y de su merecido descanso, me preguntaban con una mezcla de lástima y admiración: «¿Teresa, no te agota? Ya deberías estar viajando, no criando otra vez». Yo solo sonreía con esa sabiduría que dan los años. ¿Descansar? Mi verdadero descanso, mi placer más grande, era ver a mis nietos crecer, verlos convertirse en seres humanos íntegros, con valores sólidos y corazones bondadosos. Mi jubilación era esa carcajada profunda de Daniel cuando veía un partido o la mirada de orgullo de Sofía al recibir un diploma. El dinero de la venta de mi casa, mis ahorros, lo administré con una frugalidad casi ascética. Cada céntimo tenía un nombre y un apellido. Universidad. Esa era mi promesa solemne a Laura, y la mantuve como el juramento más importante de mi vida. Y el día llegó. Daniel fue aceptado en la prestigiosa Facultad de Ingeniería Civil, y Sofía, con su talento innato para la estética, en la de arquitectura. Verlos caminar por ese campus, tan jóvenes, tan llenos de vida, me hizo sentir que cada renuncia, cada noche de insomnio, cada migaja de mi pasado, había valido la pena. El nido inevitablemente se vació. La casita alquilada se sintió grande otra vez, silenciosa, sin el alboroto de los libros y la música. Volví a doblar la ropa sola en la cocina, pero esta vez el silencio no era de duelo, sino de un profundo y satisfactorio deber cumplido. Me sentaba junto al teléfono, esperando sus llamadas. Mis tardes se volvieron largas, llenas de ansiedad maternal. Los llamaba, les preguntaba hasta el cansancio si habían comido bien, si el frío les permitía estudiar. La preocupación de una abuela, mis cielos, no se jubila jamás. Siempre hay una pequeña grieta de miedo por donde se cuela la necesidad de protegerlos. Recuerdo una conversación que tuve con Carmen, mi vecina de entonces, una mujer de una lógica aplastante. Me dijo: «Teresa, eres una santa. Pero mira tu cuenta. Deberías guardar algo para ti. Un viaje, un capricho. Lo diste todo. ¿Y tu vejez, Teresa?». Esa noche revisé mis libretas. Quedaba muy poco, apenas para cubrir mis gastos básicos y un pequeño colchón para una emergencia médica. Lo había dado todo. El amor incondicional, mis amores. Es eso. Es desprendido. Es absoluto. Es no guardar nada para uno mismo. Pero no me arrepentía jamás. Mi verdadera riqueza no se medía en billetes, sino en la calidad de seres humanos que Daniel y Sofía se habían convertido. Eran íntegros, trabajadores, y llevaban la nobleza de sus padres en cada gesto. Los años de universidad pasaron como el humo de una vela. Daniel se graduó como el mejor de su promoción. Sofía, un año después también. Eran profesionales hechos y derechos, listos para conquistar el mundo. Mi pecho, mis amores, dolía de puro orgullo. Daniel consiguió un puesto codiciado en una constructora de renombre. Sofía, con esa vena artística, abrió su estudio de diseño con una excompañera. Empezaron a ganar dinero. Mucho, para ser sincera, gracias a su dedicación. Y ahí comenzó, sutilmente, la devolución. Pequeños detalles, al principio. Una compra de supermercado que aparecía misteriosamente en mi nevera. Un recibo de luz que ya estaba pagado. Yo, con mi dignidad de abuela, intentaba fingir que no me daba cuenta, pero mi corazón saltaba de alegría. «Abuela, ¿qué te gustaría?». «Dímelo», me preguntaba Daniel cada vez que me llamaba, con esa voz ya de hombre,
profunda y segura. «Nada, mi amor. Solo tu visita. Un abrazo», le respondía yo, con esa mentira piadosa que esconde la necesidad de afecto. Sofía un día me arrastró de compras. Me obligó a probarme vestidos elegantes, zapatos cómodos. «Abuela, te lo mereces. Basta de quejas. Disfruta un poco de la vida, por favor», me decía con una dulzura que me derretía. Yo me sentía extraña, incómoda. Me costaba mucho recibir. Siempre había sido la que daba, la que proveía. Pero ver la felicidad genuina en sus ojos al hacerme un regalo, eso me hizo comprender que el amor también está en permitir que te cuiden. La vida se estabilizó en una calma gozosa. Yo, feliz en mi casita alquilada, viéndolos triunfar. Ya eran independientes, y yo, por fin, podía decir que mi misión estaba cumplida. Creí que la historia había llegado a su fin, a un epílogo tranquilo y predecible. Pero mis corazones, esta historia guarda un secreto, un detalle que mantuve sepultado, incluso de ellos, durante todos esos años de lucha, de privaciones y de amor incondicional. Y es justo aquí, en este punto de la narrativa, donde el tapiz se tuerce y el destino se revela. Un día de primavera, Daniel me llamó con una voz que irradiaba emoción. Me pidió que me pusiera mi mejor vestido, ese de color lavanda que me compró Sofía, y que estuviera lista a las 4 de la tarde. «Vamos a una cena muy especial, abuela. Confía en nosotros. Es una sorpresa». Llegó puntual, vestido con un traje de corte impecable, guapísimo. Sofía venía en el asiento trasero, vestida de rojo intenso, más radiante que el sol. Nos montamos los tres, y yo, con esa curiosidad de abuela, no paraba de bombardearlos a preguntas. «¿A dónde vamos, mis cielos? ¿Es un cumpleaños? ¿Una pedida de mano?» Ellos solo se miraban, con esa sonrisa cómplice que ya me estaba volviendo loca. El coche se detuvo frente a una casa espectacular, en un barrio residencial que yo conocía perfectamente. Un barrio de clase alta, tranquilo, lleno de jardines cuidados. Una casa grande, de un diseño moderno y elegante, con un jardín que parecía sacado de una revista y una imponente puerta de madera oscura. «Es la casa de un cliente muy importante de Daniel, abuela. Vamos a una reunión de negocios y queremos que nos acompañes», mintió Sofía, con una convicción que casi me convence. Entramos. La casa era un sueño de arquitectura y diseño. Moderna, luminosa, con un piano de cola brillante, en la sala principal y un ventanal inmenso que daba a un patio. Interior lleno de orquídeas exóticas. Yo admiraba cada detalle. El piso de mármol, los techos altos, la chimenea de piedra. «¿Qué te parece, abuela? Sé sincera», preguntó Daniel con un brillo inusual en los ojos. «Es una belleza, mi vida. Un palacio de un cuento de hadas. Tu cliente tiene un gusto exquisito», le dije tocando el pasamanos de la escalera, pulido y frío. De repente Sofía se acercó, me tomó las manos, que yo tenía un poco temblorosas por la emoción del momento. Me miró fijamente, con los ojos anegados en lágrimas, pero eran lágrimas de una alegría desbordante, de esas que limpian el alma. «Abuela», dijo, y su voz se quebró en un sollozo contenido. «Tú necesitas algo más que visitar casas bonitas. Necesitas un hogar tuyo». Yo me quedé paralizada. No entendía. La miré. Luego a Daniel, incapaz de procesar sus palabras. Daniel, en un gesto cargado de simbolismo, sacó un juego de llaves de su bolsillo. Unas llaves grandes, con un llavero de cuero nuevo. Me las puso en la palma de la mano, cerrándome los dedos con una ternura infinita. Sentí el peso del metal y el peso emocional de mis propios latidos acelerados. Mamá Laura y papá Ricardo nos enseñaron que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras, dijo Daniel, con la voz profunda y emocionada. Tú nos enseñaste que un hogar no es un edificio, es la persona que está dentro. Y esa persona eres tú, abuela. Esta es tu casa, doña Teresa. Nuestra casa. La hemos comprado juntos, con cada céntimo que hemos ganado con nuestro trabajo honesto, con el sudor de nuestra frente. Es un regalo de amor, abuela, el fruto de tu sacrificio y el nuestro, me dijo, mientras las lágrimas, ahora sí, se deslizaban sin control por mis arrugas. Yo estaba en un estado de shock absoluto. Miraba las llaves, la casa que ahora era mía, a mis nietos, que ya eran hombres y mujeres. Pero, ¿cómo?
Yo lo vendí todo por ustedes. No queda nada. Balbuceé, sintiendo que un nudo gigante me estrangulaba la garganta. Sofía, acercándose y abrazándome, me sonrió con esa luz que siempre tuvo. Sí queda algo, abuela. Quedó la mayor herencia de todas. Algo que nuestros padres te dejaron y que tú guardaste con celo. Algo que no se podía vender, pero que siempre estuvo allí. La herencia de mamá y papá. Y aquí, mis corazones, viene la revelación. La verdad que yo, doña Teresa, había ocultado durante años, con el único y desesperado fin de criarlos con carácter y con la conciencia del valor del trabajo. Abuela, continuó Daniel, señalando un cuadro abstracto que adornaba la pared. Cuando mamá y papá murieron, no solo nos dejaron a nosotros. Ellos tenían una póliza de seguro de vida, una póliza muy generosa, pensada exclusivamente para nuestra educación y para asegurarles a ellos una vejez digna. Si algo fallaba, mi corazón dio un vuelco. ¡La póliza! Yo lo sabía. Yo fui la que gestionó todos los papeles, la que leyó las cláusulas, la que firmó el acuerdo. Pero, ¿por qué no la usé? ¿Por qué vendí mi propio hogar y me privé de todo? Yo sabía de esa póliza, mis amores, confesé, sintiéndome expuesta pero libre. Estaba allí, asegurando su futuro. Pero, al verlos tan pequeños, tan vulnerables, entendí que si yo les daba todo, si yo me sacrificaba por completo, si veían mi esfuerzo diario, si crecían sin un colchón de dinero fácil, crecerían con un valor incalculable, el valor del esfuerzo. Quería que vieran lo que cuesta, levantar una vida desde cero. Quería que valoraran cada peso que invertían en su educación. Y quería que ustedes, con su propio y arduo trabajo, construyeran su futuro, cumpliendo el sueño de sus padres de verlos profesionales. La póliza era una red de seguridad, no una muleta. Vendí mi apartamento porque quería que ellos crecieran, sabiendo que el dinero es solo una herramienta y que la verdadera base de la vida es la nobleza del esfuerzo. Y quería que al final, cuando ya fueran adultos y autosuficientes, la póliza de sus padres fuera su capital, fruto de una vida de amor, no de una tragedia. La póliza de vida nunca se tocó. Les expliqué, con la voz ahogada por la emoción y el alivio de la confesión. Está en un fideicomiso, intacta, a nombre de ustedes dos, desde el día en que cumplieron los 25 años. Es su fortuna, mis cielos, la que construyeron sus padres para su plenitud, no para su crianza. Daniel y Sofía me miraron, asimilando la magnitud de mi decisión y de mi gran secreto. Y Daniel, con los ojos brillando, se acercó y me abrazó con una fuerza que me hizo sentir segura por primera vez en años. Lo entendemos, abuela, me susurró al oído. Y te amamos por eso, por la lección de vida, por enseñarnos a caminar con nuestros propios pies. Pero esta casa, dijo señalando la inmensidad del salón, no viene de ese dinero, viene de nuestro trabajo, de nuestras manos. Es una ofrenda de gratitud, abuela, con cimientos hechos de tu amor incondicional y el dinero de la póliza, añadió Sofía con una convicción admirable. Lo vamos a usar para crear una fundación que llevará el nombre de nuestros padres, para ayudar a otros niños a estudiar, a salir adelante, tal como tú lo hiciste con nosotros, con amor y sacrificio. Pero primero, tú vas a disfrutar de esto, dijo Daniel, mostrándome la casa con un gesto amplio y orgulloso. Es tu turno de descansar, doña Teresa, tu turno de cosechar. Y allí, mis amores, en esa sala de ensueño, rodeada de mis dos grandes amores, entendí que la verdadera herencia no es material. La herencia, mis corazones, es el legado moral, es lo que se da, lo que se enseña, y la forma en que se inspira a otros a dar a su vez. Mi sacrificio no había sido una pérdida, sino la mejor inversión de mi vida. Me habían devuelto el alma, el hogar y la esperanza, multiplicados por la nobleza que ellos mismos habían cultivado. Y esa es la belleza de la vida, mis cielos. Cuando crees que lo has perdido todo, el universo te lo devuelve, pero en la forma de un regalo que trasciende lo material. La semilla que sembraste con lágrimas florece con una luz que te ciega de felicidad y gratitud. Me quedé allí, mis amores, sentada en ese sillón de terciopelo, sintiendo el aroma a madera nueva y la calidez
de un hogar que era más que ladrillos y cemento. Era el monumento a un amor incondicional, el mío y el de mis nietos, inmenso, eterno e inquebrantable. Ellos me miraban, con esos ojos grandes, idénticos a los de mi Laura. Y por primera vez en mi vida, no sentí el dolor de la pérdida, sino la alegría profunda de la ganancia. Había ganado una vida, una familia completa, y un hogar que me recordaba que la fe y el amor lo pueden absolutamente todo. Y así, mis amores, termina mi historia por hoy. Una historia que me costó un poco más de contar, pero que merecía cada detalle. Si esta montaña rusa de emociones les llegó al alma, si sintieron el nudo en la garganta y la alegría de mi sorpresa final, solo tengo un pequeño favor que pedirles. Suscríbanse ahora mismo al canal para no perderse más historias conmovedoras de Doña Teresa. Activen esa campanita de notificaciones para que les avise de mi próximo relato y dejen un me gusta si creen firmemente que el amor de abuela es el motor más poderoso que existe.